Hola, estimado cuarto medio, voy a explicar la guía de técnicas de conteo. La número 1 dice cuántas palabras de 5 letras con o sin sentido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay repetición. Repetición se pueden formar con las letras de la palabra tarea. Entonces yo tengo que ver que la A se repite 2 veces. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener una permutación con repetición, ¿cierto? Entonces esto era de la forma n factorial. Y después aquí colocaba lo que se repetía, ¿sí? K2 hasta Kn. Entonces, en este caso, va a ser 5 factorial dividido 2 factorial. ¿Por qué 2 factorial? Porque la A se repite 2 veces. Entonces va a ser 5 por 4 por 3 por 2 factorial dividido 2 factorial. Simplifico. Y esto va a quedar 5 por 4, 20 por 3, 60. Alternativa A. Número 2. Si se forman palabras de 5 letras con o sin significado, de nuevo repetición, con la letra de la palabra problema, ¿sí? Entonces tengo problema. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 120 palabras contienen solo consonantes. 120 palabras. Entonces, veamos. Yo tengo problema, ¿sí? Entonces, yo tengo... ¿Cuántas consonantes? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 consonantes. Y además, no se repiten, ¿sí? Entonces, simplemente yo tengo que hacer una permutación con 5 elementos. Entonces va a ser 5 factorial. Esto va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto es 20, 60, 120. Entonces es verdadero. Después el punto 2 dice 240 palabras tienen la E y la A en los extremos. Entonces, ¿qué ocurre? Es así, miren. Yo tengo la E, la A, la A, la E. ¿Sí? Yo tengo que hacer de 5 palabras. Entonces aquí tengo 3 espacios. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver las, las letras que podría colocar en cada espacio. Si la palabra problema, ¿cierto? Problema, voy a escribir aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. ¿Qué ocurre? Aquí yo puedo tener 6 opciones, aquí 5, aquí 4, 6, 5, 4. Entonces yo tengo que calcular la multiplicación de ellas, ¿ya? Entonces va a ser 6 por... o me equivoqué de color, disculpen, voy a volver al azul, ahí sí. 6 por 5 por 4, que es 120. Y claramente en el otro caso es lo mismo. 6 por 5 por 4, 120. La sumo, 240. ¿Sí? ¿Por qué multiplico? Porque ocupo el principio multiplicativo, así como en el ejercicio de los autos de la guía de contenido. Entonces, esto es verdadero. Y el punto 3, va a cambiar aquí color a negro, dice 7 factoriales empiezan con L. ¿Ya? Con L, es decir, L y después tengo 4 espacios. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí voy a tener 7, 6, 5, 4. Claramente es 7 por 6 por 5 por 4, ¿ya? Y eso no es 7 factorial. Ok, sería 3 por 2 por 1, que falta. Por lo tanto, falso. La correcta es la C. La 2 dice, ¿de cuántas formas se pueden ordenar alrededor de una mesa 7 amigos? Cuando me hablen de cosas con mesas, yo ocupo permutación circular, ¿ya? Entonces en este caso es una permutación de 7. Recuerden que esto era, la voy a poner aquí de general, n menos 1 factorial. Entonces 7 menos 1 factorial, 6 factorial, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto es 720. Alternativa A. La 4 dice, don Isidoro debe ordenar en el primer nivel de un librero sus 7 libros de fotografía, 6 libros de jardinería y 9 libros de literatura. Si los libros de la misma área deben quedar juntos, ¿cuántas maneras posibles tiene para ordenarlos? Es decir, tienen que estar juntos los de fotografía, después los de jardinería y después los de literatura. Aquí yo tengo 7 libros,
tengo 6 y aquí tengo 9. Como no se pueden repetir, lo que yo voy a tener son permutaciones sin repetición. Pero yo lo que voy a hacer, la voy a tomar por separado, ¿sí? Aquí, después aquí y acá. Entonces en realidad, en este caso yo voy a tener 7 factorial, 6 factorial y 9 factorial. Entonces esto no puede ser, después esto tampoco y esto tampoco. ¿Sí? Simplemente los tengo que multiplicar, ¿sí? Porque son las formas distintas de ordenar cada estante. La 7 dice con los dígitos 0, 1, 2, 4, 6, 7 se desea formar un número de 3 cifras sin repetir ninguna, de modo que sea mayor que 180 pero menor que 650. ¿Cuántos números posibles son? ¿Cuántos números posibles son? Es decir, ¿cuántos puedo formar? Entonces, ¿qué ocurre? Como tiene que ser mayor que 180, tiene que partir con 2. Entonces puede partir con 2, puede partir con 4 y puede partir con 6. No puede partir con 7 porque es menor que 650. Entonces tengo estos casos, ¿sí? Entonces como aquí tengo 6 números, y veo, aquí tengo 5 opciones y aquí tengo 4. 5, 4, pero ¿qué ocurre aquí? Es 650. Entonces no puedo ocupar el 7. Entonces yo voy a tener 4 opciones y después sigo teniendo 4 porque puedo ocupar el 7. Entonces aquí tengo 5 por 4, 20. Tengo 20 y aquí tengo 16. ¿Qué hago después? La sumo, ¿sí? Entonces me queda 56. Alternativa A. O aquí me salté uno, eso tenía que haberlo borrado. Número 6 dice, ¿cuántos números distintos divisibles por 2 menores que 10.000, que 100.000 y mayores que 10.000 se pueden formar en total usando los dígitos 3, 4, 5, 7 y 9, considerando que estos se pueden repetir, ¿sí? Entonces yo tengo las siguientes opciones. Yo voy a tener un número cualquiera, ¿sí? Va a tener 5 cifras porque es mayor que 10.000 pero menor que 100.000. Ahora, como es divisible por 2, tiene que terminar en par. Entonces, yo tengo aquí, en la última cifra, tengo una opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que terminar en par, para que sea divisible por 2. Entonces aquí tengo una opción. Pero ¿qué ocurre? Como aquí yo los puedo repetir, ¿sí? Aquí yo tengo solo una opción. En este caso, yo voy a tener 5 opciones en cada cifra. ¿Por qué? Porque los puedo repetir. Entonces yo tomo estos de aquí y va a ser 5 elevado a 4. 5 por 5 por 5 y esto es 625. Alternativa A. Después el 7 se tiene una caja que contiene 4 fichas blancas y 6 negras, todas idénticas. Si se extraen al azar una a una las fichas, ¿de cuántas formas distintas se pueden extraer estas fichas? Estas son permutaciones sin repetición. Entonces, para las blancas, y luego para las negras, para las blancas tengo 4 factorial, para las negras tengo 6 factorial. Pero en este caso yo voy a tener que sumar, ¿ya? Por lo tanto va a quedar 4 factorial más 6 factorial. En la 8 dice, de un grupo formado por 5 ingenieros y 6 economistas, todos de distintas edades, se quiere formar una comisión presidida por el ingeniero de más edad del grupo, la cual estará integrada en total por 3 ingenieros y 2 economistas. ¿Cuántas comisiones se pueden formar? Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a formar una comisión que ya tengo una persona fija, ¿cierto? Que es el ingeniero de mayor edad. Por lo tanto, ya la cantidad de ingenieros baja, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a hacer una combinatoria de 2 ingenieros sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque habían 5, ¿sí? Pero uno ya está fijo. Por lo tanto, yo tengo que elegir 3, ¿sí? Pero ya hay un ingeniero, entonces tengo que elegir 2. Por, luego, de los 6 economistas, elijo 2, ¿sí? Y yo tengo que hacer esa operación.
Me va a quedar 4 factorial, y aquí va a quedar 2 factorial por 2 factorial por 6 factorial, 4 factorial, 2 factorial. Entonces puedo simplificar eso y eso. Y aquí me va a quedar 6 factorial, que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 factorial, dividido 2 por 2 es 4, ¿cierto? 2 factorial es 2 por 2 factorial. Simplifico, simplifico, simplifico por simplifico. Entonces, en este caso, me va a quedar 6 por 5, 30 por 3, 90. Alternativa A. El 9, a cada persona de un grupo de 12, durante un paseo se le reparte uno de los siguientes refrigerios: 3 cocadas, 4 alfajores y 5 paquetitos de almendras confitadas. Con respecto al número de formas posibles de repartirlo, se afirma que se tiene 12 factorial formas distintas de repartir la colación. Es verdad. ¿Por qué? Porque tengo 12 posibles colaciones. Después la 2 dice, si a la primera persona le dieron un alfajor, entonces las demás personas tienen 11 factorial, 3 factorial por 3 factorial por 5 factorial forma de recibir la colación. Esto es falso. Y después dice, si a la primera persona le dieron un alfajor y a la segunda le dieron una cocada, entonces las demás tienen 2 factorial, 3 factorial, 5 factorial manera de recibir su refrigerio. Eso también es falso. Entonces la correcta es la A. La 10 dice, las n personas de un grupo salen al mismo tiempo y desde un mismo lugar hacia un punto determinado. Al término del recorrido, estas personas deben pasar de una en una por una misma puerta. Si durante el trayecto se retira la décima parte de las personas que salieron del lugar, no reintegrándose, ¿de cuántas formas distintas se pueden ordenar para cruzar por la puerta las personas que quedan? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo n personas, pero yo sé que un décimo, es decir, n décimos, se retiran. Entonces van a quedar n menos n décimos, ¿ya? Entonces después simplemente yo lo que tengo que hacer es una permutación sin repetición. Por lo tanto me va a quedar n menos n décimos factorial. Y listo, eso es todo. Letra C. La 11, se entregan 2 premios a un grupo de personas. Se puede saber el número de formas, número de formas en que se reparten sí. El grupo está formado por 2 hombres y 3 mujeres. Casi. ¿Qué falta? Falta decir si es que se puede repetir el premio para una persona. Entonces esto no me sirve. Después solo una persona no puede recibir 2 premios. Ahí está el dato, pero no me dice la cantidad. Pero si lo junto, claramente lo puedo calcular. Ambas juntas. La 12 dice, con las letras de una palabra se puede saber la cantidad de palabras con las letras de una palabra se puede saber la cantidad de palabras de 5 letras con o sin sentidos que se forman, sí. La palabra tiene 3 consonantes diferentes. Ya, pero ¿qué ocurre? Yo no sé qué pasa con las vocales. Puede que tenga 2 vocales iguales. Ya, entonces eso no me ayuda. Después dice, la palabra tiene 2 vocales distintas, pero ¿qué ocurre con las consonantes? Ahora, si las junto, aquí hay un problema. ¿Cuántas letras tiene la palabra? No sé el total de letras, ¿sí? Por lo tanto, porque me dice 3 consonantes diferentes, pues puede que tenga 4 consonantes iguales. Entonces yo necesito total de letras. Se requiere información adicional. Y aquí está la tabla de alternativas. Bueno, y con esto terminé la guía de contenido. Ahora lo que me falta son los mini ensayos. Que estén bien, cuídense.